Llevas semanas esperando que alguien note el esfuerzo que estás haciendo y nadie ha dicho nada. No un mensaje, no una llamada, no siquiera una mirada que indique que lo que estás viviendo importa. Y lo más perturbador no es el silencio de los demás. Es que tú sigues modificando tus decisiones, tu forma de hablar, incluso tu forma de vestir, basándote en personas que ni siquiera están pensando en ti en este momento. El estoicismo tiene una respuesta para esto, y no es la que quieres escuchar, pero es exactamente la que necesitas. Piensa en la última vez que tomaste una decisión importante, y lo primero que hiciste fue imaginar cómo la iban a ver los demás. No si era correcta para ti, no si te acercaba a quien quieres ser, sino si iba a generar aprobación, si iba a parecer inteligente, si iba a impresionar a alguien cuyo nombre ni siquiera mencionarías en voz alta. Eso no fue una decisión libre, fue una actuación. Y el problema no es que lo hayas hecho una vez. El problema es que llevas años viviendo así sin darte cuenta, construyendo una vida diseñada para el aplauso de una audiencia que ni siquiera está mirando el escenario. Hoy vamos a desmantelar eso por completo. Vamos a entrar en el territorio más incómodo y más liberador de la filosofía estoica. La verdad de que nadie te está observando tanto como crees, de que esa obsesión con la mirada ajena te está costando tu propia vida, y de que el momento en que decides enfocarte en ti mismo, no por arrogancia, sino por claridad filosófica, es el momento en que todo empieza a cambiar de verdad. Antes de continuar, escribe en los comentarios la frase que mejor describe cómo te sientes ahora mismo. 2 o 3 palabras, lo que sea que te esté resonando en este instante. Hay un momento que casi todos hemos vivido y que casi nadie habla en voz alta. Es ese momento en el que atravesaste algo difícil, una pérdida, un fracaso, una crisis silenciosa que te costó semanas de sueño. Y cuando saliste al otro lado y miraste a tu alrededor, descubriste que la vida de todos los demás había seguido exactamente igual. No hubo pausa, no hubo reconocimiento. El mundo no se detuvo ni un segundo para procesar lo que tú estabas viviendo, porque el mundo nunca se detiene por nadie. Y eso duele, no porque las personas sean malas, sino porque revela algo que preferías no ver, que cada ser humano está completamente absorbido por su propia existencia, por sus propios dramas, por su propio ruido interior. Epicteto, el filósofo estoico que nació esclavo y construyó una de las mentes más libres de la historia, lo entendió desde muy temprano. Cuando no tienes nada, ni estatus ni posesiones, ni la capacidad de controlar lo que te pasa físicamente, te ves forzado a confrontar una pregunta que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. ¿Qué parte de esto depende realmente de mí? Y la respuesta que Epicteto encontró, la respuesta que documentó y enseñó durante décadas, fue perturbadora en su simplicidad. Casi nada de lo externo depende de ti, pero todo lo interno sí. Todo. Tu juicio, tu atención, tu esfuerzo, tu carácter, eso es tuyo. Lo demás, incluyendo lo que piensan de ti, nunca lo fue. Esto no es pesimismo. Es una de las ideas más radicalmente optimistas que la filosofía ha producido, aunque parezca lo contrario a primera vista. Porque si nadie te está observando con la intensidad que tú crees, si la mayor parte de la atención que imaginas recibir es una construcción de tu propia mente, entonces también significa que la mayor parte del miedo que sientes, el miedo al juicio, al rechazo, a la opinión ajena, es igualmente una construcción, una ilusión elaborada, un peso que cargaste voluntariamente sin que nadie te lo pidiera. Y hoy, en este video, vas a entender exactamente por qué lo hiciste y cómo dejar de hacerlo. Existe un fenómeno psicológico que los investigadores llaman el efecto del foco y que describe algo que tú ya conoces, aunque no sepas su nombre. Es la tendencia humana a creer que los demás nos observan, nos evalúan y nos recuerdan con una precisión y una frecuencia mucho mayor a la real. En estudios realizados por los psicólogos Thomas Gilovich y Kenneth Savitsky, se demostró que cuando las personas cometían un error social, tropezaban, decían algo torpe, llegaban tarde, sobreestimaban dramáticamente cuántas personas
lo habían notado y cuánto tiempo lo recordarían. La realidad era que la mayoría de los presentes estaban demasiado ocupados pensando en sí mismos como para registrar el error ajeno con ningún detalle significativo. Pero aquí está la parte que realmente importa. Saber esto intelectualmente no cambia nada. Puedes leer el estudio, entender la mecánica, incluso explicársela a otra persona, y aún así seguir tomando decisiones basadas en lo que van a pensar. Porque el problema no es de información, es de arquitectura mental. Tu cerebro fue diseñado a través de millones de años de evolución social para monitorear constantemente tu posición dentro del grupo. Ser excluido, rechazado o ignorado por la tribu no era solo incómodo para tus ancestros, era literalmente peligroso. Significaba menos protección, menos recursos, menos chances de sobrevivir. Así que tu mente aprendió a priorizar la opinión ajena como una señal de supervivencia. Y esa programación no desapareció solo porque ahora vives en una sociedad moderna donde el rechazo social raramente mata a nadie. Lo que esto significa en términos prácticos es que tu obsesión con la mirada ajena no es una debilidad de carácter. Es una respuesta evolutiva que quedó atrapada en un contexto para el cual ya no sirve. El problema no es que seas inseguro o que te falte autoestima en el sentido pop de la palabra. El problema es que estás usando un software antiguo para navegar un mundo nuevo. Y ese desajuste te está costando decisiones, energía, tiempo y, sobre todo, autenticidad. Los estoicos no tenían acceso a la neurociencia moderna, pero llegaron exactamente a la misma conclusión por un camino diferente. Lo que no puedes controlar no merece gobernar tu interior, pero entender por qué buscas aprobación no es suficiente para dejar de buscarla. Y aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema te fallan. Te dicen, deja de importarte lo que piensen, como si fuera una decisión simple, como si bastara con desearlo para que ocurriera. No funciona así. La búsqueda de aprobación no es un hábito superficial que puedes eliminar con voluntad pura. Es una estructura psicológica profunda que tiene raíces en cómo aprendiste a relacionarte con el mundo desde que eras un niño. Cuando eras pequeño, la aprobación de los adultos no era un lujo emocional. Era literalmente el mecanismo a través del cual conseguías lo que necesitabas para vivir. Aprendiste que ciertos comportamientos generaban calor, atención, recursos, y esa lección se grabó tan profundo que todavía la estás ejecutando 30 años después, sin cuestionarla. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que parece simple, pero que tiene una profundidad brutal cuando lo piensas en serio. No desperdicies el resto de tu vida en pensamientos sobre otras personas, a menos que los conectes con algún bien común. Lo que él estaba describiendo no era indiferencia hacia la humanidad, era una cirugía de atención. Estaba hablando de la diferencia entre pensar en las personas porque genuinamente te importan y pensar en las personas porque estás constantemente calculando cómo te perciben. El primero es conexión, el segundo es una forma de esclavitud mental que te hace menos libre, menos presente y menos capaz de actuar desde tu propio centro. Y aquí aparece algo que casi nadie menciona cuando habla de aprobación. La búsqueda de validación no solo te paraliza, activamente te hace peor en todo lo que intentas. Cuando tu atención está dividida entre hacer algo y monitorear cómo se ve lo que estás haciendo, pierdes acceso a tu mejor capacidad. Los atletas lo llaman estar en tu cabeza. Los músicos lo llaman perder el flow. Los psicólogos lo llaman interferencia cognitiva. Pero todos están describiendo lo mismo. La presencia del observador imaginario, esa versión de los demás que vive en tu mente y te evalúa constantemente, es el enemigo más eficiente de tu rendimiento, tu creatividad y tu paz. Y lo peor es que ese observador ni siquiera existe fuera de ti. Aquí es donde el estoicismo deja de ser filosofía abstracta y se convierte en tecnología práctica para vivir. La propuesta estoica no es que te vuelvas una isla, que cortes vínculos o que te conviertas en alguien frío e inaccesible. La propuesta es mucho más precisa que eso. Distinguir con absoluta claridad entre lo que está dentro de tu esfera de control y lo que está fuera de ella.
Y entonces, y esto es lo crucial, invertir tu energía exclusivamente en lo primero. Epicteto lo llamó la dicotomía del control. Marco Aurelio lo vivió frente a un imperio. Séneca lo escribió desde el exilio. Tres hombres en circunstancias radicalmente distintas, llegando a la misma verdad. La única vida que puedes realmente habitar es la que ocurre dentro de ti. Volverte tu propio centro no significa volverse narcisista. Significa algo mucho más difícil y mucho más valioso. Significa asumir la responsabilidad total de tu estado interior sin esperar que el mundo externo lo regule por ti. La mayoría de las personas viven en una posición de dependencia emocional permanente. Necesitan que las cosas salgan bien para sentirse bien. Necesitan que los demás los validen para sentirse capaces. Necesitan el reconocimiento ajeno para confirmar que lo que están haciendo vale la pena. El estoico hace exactamente lo contrario. Decide primero cómo quieres ser, actúa desde ese lugar y entonces observa los resultados externos con ecuanimidad, no con indiferencia, sino con una distancia que le permite seguir siendo él mismo independientemente de lo que ocurra. Esto requiere práctica, no solo comprensión. Marco Aurelio no se despertaba cada mañana siendo automáticamente sabio y centrado. Se despertaba y deliberadamente se recordaba a sí mismo los principios que quería encarnar ese día. Sus meditaciones no eran un libro escrito para otros. Eran notas privadas, conversaciones consigo mismo, ejercicios diarios de reorientación mental. Lo que eso revela es algo fundamental. La vida enfocada en uno mismo no es un estado que alcanzas una vez y mantienes para siempre. Es una práctica diaria de regreso, de reconexión con tu propio centro, cuando el ruido externo, y siempre habrá ruido externo, intenta arrastrarte hacia afuera. Si en este momento del video algo de lo que estás escuchando está haciendo clic para ti, si sientes que esta forma de ver las cosas puede cambiar algo real en tu vida, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. No porque necesite el número, sino porque lo que vamos a explorar en los próximos minutos es la parte que la mayoría de las personas no está dispuesta a escuchar. Y quiero que estés aquí para eso. Activa la campana, únete a esta comunidad y sigamos. Lo que nadie te dice sobre enfocarte en ti mismo es que al principio duele. No es una transición suave ni una epifanía cómoda. Cuando empiezas a retirar tu atención de la validación externa y a redirigirla hacia tu propio desarrollo, hay un periodo de vacío que se siente extrañamente como pérdida. Porque durante años la aprobación ajena fue tu combustible emocional. Era lo que te decía que estabas bien, que ibas por buen camino, que valías algo. Y cuando comienzas a desconectarte de ese sistema, tu mente no sabe de dónde sacar energía todavía. Es como dejar una adicción. Los primeros días sin la dosis no te sientes libre, te sientes vacío. Pero ese vacío es exactamente la señal de que algo importante está pasando. Séneca escribió que el camino hacia la sabiduría es incómodo precisamente porque implica renunciar a cosas que se sienten bien, aunque te hagan daño. La aprobación ajena se siente bien. El reconocimiento se siente bien. Ser visto y validado activa los mismos circuitos de recompensa en tu cerebro que el azúcar o el juego compulsivo. Y eso no es metáfora, es neurociencia real. Así que cuando empiezas a construir una vida que no depende de esos estímulos externos, hay una fase de abstinencia que debes atravesar sin interpretarla como fracaso. Ese vacío no es prueba de que estás haciendo algo mal, es prueba de que estás haciendo algo real. Y aquí aparece una paradoja que el estoicismo resuelve de una manera que ninguna otra filosofía lo hace con tanta claridad. Cuando dejas de buscar aprobación externa y empiezas a construirte a ti mismo desde adentro, el resultado no es que te vuelves menos conectado con los demás, es que te vuelves genuinamente más valioso para ellos. Porque las personas que más influencia real tienen en el mundo no son las que más buscan gustar, son las que más claramente saben quiénes son. La seguridad genuina, la que viene de conocerte y de actuar en coherencia con tus propios valores, es magnética de una manera que la búsqueda de aprobación nunca puede serlo. La aprobación que mendiga atención genera indiferencia. La presencia que no necesita nada genera respeto.
Piensa en las personas que más han impactado tu vida, no los que más intentaron impresionarte, los que más presencia tuvieron, los que cuando hablaban no estaban calculando tu reacción, estaban simplemente siendo lo que eran con una convicción tan clara que resultaba imposible ignorarlos. Esa cualidad no viene de la confianza en el sentido superficial de la palabra, viene de algo más profundo, viene de no necesitar tu validación para saber quiénes son. Y el camino estoico hacia eso no pasa por convencerte de que eres suficiente a través de afirmaciones positivas. Pasa por construir evidencia real de tu propio carácter a través de acciones consistentes en privado, cuando nadie está mirando. Esto es lo que los estoicos llamaban virtud, y es importante entender que para ellos esa palabra no tenía la connotación moral y religiosa que tiene hoy. Virtud, en el sentido estoico original, significaba excelencia en funcionamiento. Ser la mejor versión de lo que eres, operar desde tu más alta capacidad. Y la virtud, en ese sentido, no necesita audiencia. Un árbol no necesita que nadie lo observe para crecer correctamente. Un río no necesita aprobación para encontrar su camino al mar. Y tú, cuando realmente te conectas con quién eres y con lo que estás construyendo, tampoco la necesitas. Pero hay una dimensión de esto que es necesario nombrar con honestidad, porque si no lo hacemos, este video se convierte en otro sermón motivacional vacío. Enfocarte en ti mismo en un mundo que constantemente demanda tu atención, tu energía y tu validación hacia afuera, es un acto que tiene un costo social real. Habrá personas que lo interpreten como frialdad. Habrá relaciones que se tensionen porque dejaste de priorizar la comodidad de otros por encima de tu propio crecimiento. Habrá momentos en que tu nueva claridad sea mal interpretada como arrogancia por personas que todavía operan desde la lógica de la aprobación mutua. Y eso duele de una manera específica, no porque te importe lo que piensan, sino porque todavía te importan ellos. Marco Aurelio enfrentó esto a una escala que la mayoría de nosotros nunca podrá imaginar. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, y aún así escribía en privado sobre su propio dolor, su propia soledad, su propia lucha para mantenerse fiel a sus valores, mientras todos a su alrededor esperaban algo diferente de él. Lo que sus meditaciones revelan no es la imagen de un hombre perfectamente tranquilo y filosóficamente sereno. Revelan a un ser humano en constante tensión entre lo que el mundo exigía y lo que su propia conciencia requería. Y esa tensión, lejos de ser una señal de fracaso, era exactamente el precio de vivir con integridad en un mundo que prefiere la conveniencia. Nadie te aplaudirá en silencio mientras te construyes a ti mismo. Nadie celebrará las decisiones que tomas en privado, los límites que estableces, las renuncias que haces para ser más fiel a tu propio camino. Ese es el precio exacto de la libertad real, y el estoicismo no te promete que será fácil. Te promete que será lo único que valdrá la pena cuando llegues al final de tu vida y hagas el recuento de cómo lo viviste. La pregunta no es si el camino tiene costo. La pregunta es si estás dispuesto a pagarlo. Ahora bien, hay una confusión que necesitamos resolver antes de continuar, porque si no lo hacemos, todo lo que has escuchado hasta ahora puede ser malinterpretado de una manera que te haga daño en lugar de liberarte. Enfocarte en ti mismo no es lo mismo que ignorar a los demás. No es egoísmo en el sentido de tomar sin dar, de avanzar sin importar el impacto en quienes te rodean. Los estoicos eran profundamente sociales. Creían en el deber hacia la comunidad, en la responsabilidad hacia los otros, en la idea de que el ser humano es fundamentalmente un animal social que solo puede florecer en relación con otros. Pero, y este pero lo es todo, creían que para servir genuinamente a los demás, primero tenías que estar completamente presente para ti mismo. Séneca lo explicó con una imagen que sigue siendo brutalmente actual. No puedes dar lo que no tienes. Una persona que vive completamente orientada hacia afuera, que define su valor por la aprobación externa, que toma sus decisiones basándose en lo que otros esperan, no es generosa, es dependiente. Y la dependencia emocional disfrazada de altruismo es una de las formas más comunes y más destructivas de vivir sin jamás admitirlo.
Cuando ayudas a alguien porque genuinamente quieres ayudar, desde un lugar de abundancia interna, eso es virtud. Cuando ayudas a alguien porque necesitas su gratitud para sentirte bien contigo mismo, eso es una transacción emocional que ninguno de los dos debería confundir con amor o amistad real. Enfocarte en ti mismo, en el sentido estoico profundo, significa construir el tipo de persona que puede ofrecer algo real al mundo, no porque lo necesite, sino porque tiene algo genuino para dar. Significa invertir en tu propia claridad, en tu propio carácter, en tu propia capacidad de discernir y actuar bien, para que cuando llegue el momento de interactuar con otros, lo hagas desde un lugar sólido y no desde un lugar de carencia disfrazada. Esa distinción entre el egoísmo que toma y el autoconocimiento que da es la que separa una vida mediocre de una vida que realmente vale la pena. Hay una dimensión de tu existencia que casi nunca recibirá reconocimiento público, y es precisamente la dimensión más importante. Las decisiones que tomas a las 2 de la mañana cuando nadie te está viendo. El esfuerzo que pones en algo cuando sabes que no habrá aplausos. La forma en que tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti. Los valores que mantienes cuando mantenerlos es incómodo y romperlos sería conveniente. Todo eso, esa vida invisible, esa construcción silenciosa, es lo que realmente determina quién eres. Y sin embargo, es exactamente la dimensión que más ignoramos porque no genera la retroalimentación inmediata que nuestro cerebro ha aprendido a priorizar. Los estoicos tenían un concepto para esto que se traduce aproximadamente como el Dios interior, no en un sentido religioso, sino en el sentido de que hay una parte de ti que observa tus propias acciones con una claridad que ningún observador externo puede igualar. Tú sabes cuando actúas desde tu mejor versión. Tú sabes cuando tomas el camino difícil por razones correctas. Tú sabes cuando te traicionas a ti mismo para complacer a alguien más. Esa conciencia interna, esa capacidad de ser tu propio testigo honesto, es más valiosa que cualquier validación externa que puedas recibir, porque es la única que no puede comprarse, ni fingirse, ni construirse con una imagen cuidadosamente diseñada para los demás. La vida que nadie ve es la más real que tendrás. Las horas que pasas trabajando en ti mismo sin audiencia, las conversaciones internas donde decides quién quieres ser, los momentos en que eliges la integridad sobre la conveniencia sin que nadie lo note, esos son los momentos que te construyen de verdad. El estoicismo no te pide que abandones el mundo externo, te pide que dejes de confundirlo con el mundo real. El mundo real es el que ocurre en tu interior, el que se mueve con cada decisión, con cada pensamiento que eliges sostener o dejar ir. Ese es el territorio que merece tu atención más profunda, y es el único que nadie más puede habitar por ti. Entonces llegamos al punto donde todo esto confluye, donde la filosofía deja de ser teoría y se convierte en una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante, basada exclusivamente en quién quieres ser, sin pasar esa decisión por el filtro de lo que otros pensarán? No estoy hablando de una decisión pequeña o de bajo riesgo. Estoy hablando de una de las que realmente importan, de esas que definen la dirección de tu vida. Porque para la mayoría de las personas, esa pregunta tiene una respuesta incómoda. Hace mucho tiempo, o quizás nunca con total honestidad. Y eso no es un juicio, es un diagnóstico. Es el punto de partida. El día que decides importarte a ti primero no es un día de egoísmo, es un día de claridad. Es el día en que reconoces que has estado viviendo con una brújula calibrada para la aprobación de otros y decides recalibrarla hacia tus propios valores, tu propia visión, tu propio criterio de lo que constituye una vida bien vivida. Ese día no llega con fanfarria. Nadie lo celebra contigo porque nadie más está dentro de tu cabeza cuando ocurre. Es una decisión silenciosa, privada, casi invisible desde afuera. Y es exactamente por eso que tiene tanto poder. Porque es tuya de una manera que ninguna decisión tomada para otros puede serlo jamás. Marco Aurelio escribió: lo más importante de la vida no es lo que vivimos, sino hacia qué lo dirigimos. Y lo que él estaba señalando,
con esa economía de palabras que solo los grandes pensadores alcanzan, es que la calidad de tu existencia no la determina lo que te pasa. La determina hacia dónde apuntas tu atención, tu energía y tu voluntad de manera consistente y deliberada. Apuntarla hacia afuera, hacia la aprobación, hacia el reconocimiento, hacia la validación, es desperdiciar el único recurso que realmente tienes, la atención que puedes darte a ti mismo. Apuntarla hacia adentro, hacia tu carácter, tu crecimiento, tu coherencia entre lo que piensas y lo que haces, es la única inversión que garantiza un retorno que nadie puede quitarte. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a estar presente en ese momento final cuando hagas el recuento de cómo usaste tus días, tus decisiones y tu energía. El aplauso que recibiste, los likes que acumulaste, las opiniones favorables que obtuviste, nada de eso estará contigo en ese momento. Solo estará lo que construiste en silencio, lo que decidiste ser cuando nadie estaba mirando, lo que elegiste mantener cuando era más fácil rendirse. El estoicismo no te promete una vida sin dolor, sin rechazo o sin soledad. Te promete algo mucho más valioso, una vida que es genuinamente tuya. Y esa, al final, es la única que vale la pena vivir.